El instructor pidió una demostración de combate cercano. El humano rompió un palo de fregona en dos. El salón de combate vibraba con una energía casi física, como si cada chispa de plasma, cada zumbido de cuchilla cristalina y cada crujido de botas contra el suelo resonara directamente en el pecho de los presentes. El aire estaba cargado de ozono, denso y penetrante, una mezcla que olía a peligro y desafío. Allí estaban reunidos los cadetes de 16 especies distintas, todos alineados sobre el piso brillante, preparados para demostrar el orgullo de sus mundos, el legado de sus ancestros y la forma en que cada cultura concebía el arte del combate cuerpo a cuerpo. No se trataba de una simple lección técnica, sino de una ceremonia en la que cada movimiento se convertía en un mensaje dirigido tanto a sus instructores como a las otras razas. La voz del instructor resonó como un trueno, reverberando contra las paredes metálicas del recinto. Nada de fuego a distancia, prohibido todo truco tecnológico, nada de trampas. Ese día se demostraría únicamente la pureza del enfrentamiento cercano, el instante en el que el enemigo está tan próximo que se siente su respiración, en el que no hay barreras ni armaduras que valgan, solo reflejos, fuerza, disciplina y la voluntad de imponerse. La primera exhibición comenzó de inmediato. Un guerrero Ahari encendió su bastón de plasma, la energía brillando en un arco que iluminó sus facciones endurecidas. Avanzó con un estilo feroz, arrojando cortes de luz que silbaban en el aire. Su adversario esquivaba, rodaba, retrocedía con agilidad, hasta que las chispas del choque contra el muro arrancaron vítores de la multitud. El segundo duelo presentó un contraste absoluto. Un Kelbos entró en escena portando una espada forjada en hueso, símbolo sagrado de su linaje. No se movía con brusquedad, sino con un ritmo casi ritual, cada finta ejecutada como una danza que combinaba engaño y precisión. El combate se alargó, bello y elegante, hasta que su oponente aceptó la derrota con un gesto solemne. Nadie perdió honor, la ceremonia era tan importante como la victoria. Más adelante, un par de cadetes desataron una tormenta de sables cristalinos, los filos vibrando y gritando con cada choque. Cuando al fin terminaron, sangraban por cortes menores, pero ambos sonreían, orgullosos de haber cumplido con la tradición. Luego llegó la brutalidad de una Ahri con un bastón cargado de amplificadores cinéticos. Cada golpe retumbaba como si la tierra misma se quebrara, y un único impacto contra el pecho de su rival bastó para derribarlo, el blindaje deformado y los médicos corriendo antes de que la energía del arma se apagara. El estruendo de la aprobación llenó la sala. Para todas esas especies, el combate cercano era arte, ceremonia, poder encarnado. Y entonces el instructor giró la cabeza. Su voz resonó clara: humano, tu turno. Desde un lateral, Jackson Reed se adelantó. No llevaba bastón de plasma, ni espada de hueso, ni cuchillas ceremoniales. Solo pantalones de carga, botas estándar y una camiseta empapada de sudor. Caminaba sin buscar atención, los hombros bajos, los brazos relajados, pero con esa tensión invisible que nace de alguien que ya ha calculado todo. No miraba al público, ni siquiera al instructor, apenas un vistazo al contrincante Ahari que aún sostenía el bastón de plasma encendido tras el combate anterior. Y entonces sus ojos se desviaron hacia un rincón, un trapeador olvidado, su mango torcido, las fibras gastadas de tanto arrastrarse contra el suelo del pasillo. Jackson lo tomó sin ceremonia. Lo sostuvo unos segundos, evaluando su peso, y de repente lo partió con un golpe seco contra la rodilla. La madera crujió con un chasquido fuerte, un fragmento rodando por el piso mientras él retenía la mitad restante. Sin dudarlo, volvió a quebrarla, generando dos palos desiguales, toscos, astillados. Nada pulido, nada balanceado. Solo dos trozos de madera. El silencio se apoderó de la sala. Una voz entre la multitud preguntó si aquello era una broma. Otra lanzó una burla sobre si planeaba limpiar el suelo en lugar de luchar. El murmullo se expandió acompañado de risas, pero Jackson no reaccionó. Entró al círculo con paso firme, uno de los palos en cada mano, adoptando una guardia baja. El instructor arqueó una ceja. ¿Listo, cadete Reed? Sí, señor. El Ahari enfrente mostró una sonrisa cruel, girando el bastón de plasma con arrogancia, dejando que las chispas de energía recorrieran el aire. No llevas protección, no tienes un arma real,
te dejaré inconsciente en 5 segundos. Jackson no contestó. El silencio pesó hasta que la orden dio inicio al combate. El Ahari avanzó con una embestida fulgurante, el bastón silbando con un zumbido abrasador. Jackson se movió primero, no para atacar, sino para desviar. El palo izquierdo chocó contra el bastón, desviando el arco justo lo suficiente para abrir un hueco, y el derecho se lanzó bajo, golpeando la articulación de la rodilla enemiga. No penetró, pero la fuerza calculada hizo tambalear el equilibrio del Ahari. El bastón volvió a trazar un arco salvaje, un corte horizontal destinado a barrerlo. Jackson se agachó, el palo izquierdo interceptó el arma cerca del mango, redirigiendo el peso, mientras el derecho se incrustaba en el lateral de la armadura. Un crujido metálico y un jadeo ahogado escaparon del alienígena. La sala se quedó helada al ver cómo el aire escapaba de sus pulmones. El Ahari, desesperado, levantó el arma para un golpe descendente, pero Jackson ya estaba dentro de su rango, pegado al cuerpo, girando con precisión. El palo se enroscó bajo su axila, un tirón seco, y el bastón cayó al suelo con un golpe metálico. Un segundo después, el propio guerrero estaba tendido de espaldas, los brazos extendidos, mientras el humano se inclinaba con un palo astillado detenido a 1 milímetro de su garganta. Nadie se movió. La quietud era absoluta. El instructor fue el único en avanzar, lento, con la mirada fija en los trozos de madera. «Desarma», ordenó. Jackson dejó caer los palos. Resonaron contra el piso como huesos secos. El Ahari se incorporó jadeante, sin poder apartar los ojos de aquellas astillas que habían hecho más daño que cualquier arma ceremonial. Un cadete murmuró incrédulo, lo venció con basura. Otro intentó reír, pero el sonido murió antes de salir de su garganta. El instructor preguntó el nombre de la técnica. Jackson se limitó a encogerse de hombros. En casa lo llamamos pelea de palos, cualquier cosa puede ser un arma si sabes cómo sostenerla. El instructor asintió, sin más palabras. Combate concluido. Pero aunque la orden fue clara y otros combates siguieron, ninguno volvió a sentirse igual. Cada movimiento, cada giro de espada, cada danza ritual, se proyectaba bajo la sombra de lo que acababan de presenciar. Un humano, sin nada más que un trapeador roto, había puesto en evidencia siglos de tradición. Y en ese salón, todos lo sabían. El eco de los golpes quedó flotando en el salón mucho después de que los Medrones se llevaran al Ahari para revisar el daño en las costillas. Nadie habló del todo, se escuchaban susurros cortados, respiraciones medidas, el roce de armaduras ajustándose por costumbre más que por necesidad. Los instructores ordenaron continuar con el programa y, en apariencia, así ocurrió. Parejas que entraban, estilos depurados, ceremonias que brillaban como vitrales bien pulidos. Sin embargo, bajo esa superficie había un cambio sutil y profundo, una atención nueva que se pegaba a la piel como la electricidad de una tormenta antes del relámpago. Los ojos seguían a cada duelista, sí, pero también buscaban los rincones, los armarios de limpieza, cualquier cosa olvidada que, de pronto, ya no lo parecía tanto. El rumor tomó forma con la velocidad de las noticias que nadie quiere admitir que está repitiendo, lo había hecho con madera vieja, con un palo astillado, con nada más que intención y precisión. A una distancia prudente del círculo principal, un Feyori de mirada tranquila, Vin, no sonreía ni fruncía el ceño, parecía medir ángulos invisibles en el aire. Recordó el primer quiebre del palo, el chasquido desparejo, la forma en que el humano había usado el error, la asimetría, como si hubiera sido planeado. No era desorden, era una geometría que no encajaba en las coreografías de la academia. Vin caminó sin apuro hacia el área de equipo. Bastones de práctica, gauntlets con descargas calibradas, hojas de cristal con seguros de entrenamiento, todo estaba en orden, etiquetado, equilibrado. A un lado, en la esquina donde nadie miraba salvo el personal de mantenimiento, un viejo cepillo descansaba con la resignación de los objetos que llevan años cumpliendo tareas repetitivas. Vin lo tomó, sintió como el peso cargaba demasiado hacia la parte superior, notó la sequedad de la fibra y el mango curtido por manos anónimas. No fue un gesto teatral, intentó partirlo como había visto al humano. El primer intento rebotó contra su propio muslo y le dejó una punzada viva en la palma, astillas que se clavaron y que trató de ignorar.
El segundo apenas torció la madera. El tercero, con una mezcla de orgullo y fastidio, lo logró. El mango se abrió en una grieta irregular que enganchó su manga y la rasgó hasta el codo. La sala se volvió hacia él sin que nadie diera una orden. El instructor Talbek se aproximó con esa calma que antecede a las decisiones importantes. Bean solicitó un combate de prueba, no por desafío, dijo, sino por comprensión. Talbek lo miró largo rato, como si evaluara si la petición nacía del orgullo herido o de una verdadera necesidad de saber. Aceptó. Eligió de oponente a Rela, una mefrit de reflejos rápidos, tanta rapidez que parecía moverse con un ligero desfase del tiempo. Ella activó su bastón de entrenamiento sin demasiada ceremonia, un zumbido comedido, una luz que no intimidaba pero advertía. Bean adoptó una guardia que creía haber aprendido de la observación. El inicio fue como un espejo empañado, intentó replicar la cadencia, el alto-bajo alternado, la economía de movimiento. El palo habló con una voz que no esperaba, vibró hacia atrás por la mala toma, devolvió el golpe a su propia muñeca. La siguiente estocada salió plana, sin filo, rebotó en la placa de la cadera de Rela sin producir efecto. Ella no desaprovechó la lección y tocó su costado con una descarga medida, suficiente para recordar que el error en combate no es un concepto, es un impacto. En menos de un suspiro, uno de los palos improvisados se partió contra su hombrera, el otro rodó lejos después de un bloqueo limpio. Cuando Rela le apuntó al pecho y dijo con sencillez que estaba abajo, a Bean se le escapó un pensamiento que no quiso disfrazar, había copiado, pero no había entendido. Talbek recogió la madera rota y la sostuvo a contraluz. El filo astillado contaba una historia breve y completa. No era la especie del material, dijo el instructor, era la forma de tomarlo, el flujo que se transmitía del hombro a la muñeca, la intención que precedía al contacto, esa familiaridad con lo precario que no nace en las salas impecables de una academia. A esa hora, en otra parte del edificio, el Ahari derrotado respiraba despacio con el uniforme entreabierto. El Medroun anunció una fisura sin fractura, una compresión en el punto exacto donde el golpe había ingresado bajo la placa. El médico explicó, con ese tono que mezcla ciencia y respeto, que la madera a velocidad puede ser peor que el metal si entra con el ángulo correcto. El guerrero no respondió. Recordaba la ausencia de duda en los ojos del humano, la manera en que no había aplicado fuerza bruta sino una suma de pequeñas decisiones encadenadas. Se dijo que volvería a enfrentarlo, y por primera vez en muchas temporadas de combate ritual, supo que tendría que desaprender cosas antes de intentarlo. Aquella noche, cuando los pasillos apagaron la luz principal y el zumbido de los sistemas entró en el modo de ahorro, dos Feyori empujaron la puerta del armario de limpieza con más curiosidad que sigilo. No buscaban una reliquia, buscaban un idioma. Sopesaron mangos, compararon densidades, sujetaron la madera no como arma, sino como si intentaran recordar cómo se sujeta algo que no fue diseñado para matar. Uno colocó los dedos tal cual había visto a Reed, no para imitarlo, sino para ver si la madera dejaba de discutirle a la mano. No lo consiguieron, pero en ese fracaso había más aprendizaje que en una semana de formas perfectas. Un cadete que pasaba por el pasillo se detuvo, observó, no hizo burla. Hizo un cálculo silencioso, si eso podía herir, nada de lo que daban por sentado estaba a salvo de convertirse en otra cosa. El día siguiente fue señalado como jornada de recuperación, estiramientos, análisis táctico, repaso de métricas. Entraron al salón con ropa ligera, algunos sin guantes, otros sin las protecciones completas. La puerta se cerró y el color de las luces cambió a un blanco de entrenamiento que no admitía distracciones. Talbek estaba en el centro. No explicó de inmediato. Hizo un gesto hacia un soporte donde se alineaban 7 mangos de trapeador, nuevos, sin grietas, sin astillas, sin historia. Llamó a 2 cadetes, Salv y Brin, y les indicó que eligieran. Ninguno quiso ser el primero, pero la mefrit se adelantó con esa cautela suave de quien pisa un lago congelado por primera vez. El Valari, más grande, abrazó el mango con demasiada fuerza, como si pudiera domarlo a base de músculo. Comenzaron. La madera sonó a madera, seca, sincera, sin artificio. Los dos dieron vueltas de prueba, se tantearon, chocaron y se separaron, midieron distancias como si estuvieran leyendo un idioma silábico con los ojos vendados.
Talbek detuvo el intercambio y mandó rotar. Nuevos oponentes. La sala entera se convirtió en una rueda que crujía. Los mangos se partían en lugares raros, los dedos pedían vendajes, una mano abrió un corte fino que se cerró en segundos con la ayuda de un drone. El instructor habló solo una vez, y su voz fue un martillo que asentó una viga. No estaban aprendiendo a pelear con palos, estaban aprendiendo a no depender de sus armas. En la ronda 12, Talbek llamó a Reed. El humano entró sin pose. No preguntó por el material, caminó al soporte, eligió un mango, lo apoyó en el suelo y, con una presión medida del pie, lo partió en dos con una facilidad que no presumía, solo informaba. Su contrario fue un cadete de armadura cristalina del cinturón Tifarn, lento y contundente como una estación en gravedad artificial. El intercambio duró lo que dura un error del tamaño exacto, un bloqueo, 2 toques secos en los puntos que no figuran en los manuales, un giro que usó el peso ajeno como si lo conociera desde niño, y una caída amortiguada por el orgullo. 8 segundos. Nadie aplaudió. Reed ofreció la mano y el tifarniano la aceptó sin rencor. Talbek caminó frente a la formación y puso las palabras exactas donde todos podían verlas. No era una cuestión de velocidad ni de fuerza, era la familiaridad con el caos. El salón entero entendió que esa frase no pretendía halagar a una especie, sino diagnosticar una carencia común. La tarde terminó con más hielo que vítores. 11 esguinces, 2 microfracturas, una luxación de codo de alguien que quiso girar bonito cuando el palo pedía simpleza. Reed se sentó a un lado con una bolsa fría sobre el muslo. Había recibido un golpe tangencial que prometía recordarle su existencia al subir escaleras. La enfermera palpó los ligamentos, anunció moretón y descanso breve, le ofreció una venda que él ajustó con una destreza que solo tienen quienes han tenido que curarse a sí mismos en pasillos sin testigos. Al caer la noche, una sombra de rumor cruzó los dormitorios. Alguien lo había visto practicando de nuevo, no con mangos, sino con 2 cepillos de dientes de respaldo de madera, girándolos con muñecas sueltas, trazando círculos mínimos como si quisiera enseñar al aire a obedecer la órbita. Nadie supo qué técnica era, pero bastó la imagen para encender la imaginación. Si podía hacerlo con eso, entonces cualquier objeto cotidiano podía convertirse en una amenaza razonable. La semana avanzó hacia el gran día de la demostración ceremonial, ese desfile coreografiado que tanto gusta a los observadores de la flota, con su catálogo de herencias marciales y su promesa de disciplina impecable. En la sala previa al gran anfiteatro, se engrasaban mecanismos, se calibraban descargas, se pulían filos vivos que respiraban con sus portadores. Reed se sentó en un banco a ajustar guantes acolchados. Las costillas avisaban con una punzada bien localizada que ya no era peligrosa, el muslo respondía a la orden con una rigidez que cedía al calor del movimiento. Estaba listo, pero sin arma. Talbek le preguntó si necesitaba tiempo para ir por equipo. Reed dijo que dependía de lo que hubiese tirado por ahí la rutina de mantenimiento. El instructor no sonrió ni desaprobó, lo dejó pasar con un gesto que, a esas alturas, equivalía a un voto de confianza en el método y un recordatorio de que aquella confianza debía ganarse otra vez, frente a otros ojos. El anfiteatro respiraba con 200 pares de ojos y los sensores de una docena de evaluadores. Vin esperaba en el círculo con cuchillas de choque plegadas, la armadura ajustada al milímetro, la mente vacía de frases, llena de vectores. El murmullo se elevó cuando Reed entró sin nada en las manos. No había símbolo ni desafío, solo una fidelidad obstinada a un principio, usar lo que el mundo ofrezca. Y el mundo, en esa esquina, ofrecía un bot de limpieza con un compartimento trasero. Reed caminó hasta él, probó el mango de polímero con alma de acero, constató su rigidez, lo partió no con terquedad sino con método contra el borde metálico. 2 tramos, uno más corto, otro intermedio, extremos imperfectos, exactamente lo que necesitaba. El silencio se volvió una membrana tensada. Talbek dijo empezar. Vin no cargó ciego, había aprendido. Midió, rodeó, cambió la altura de sus guardias. Cuando atacó con doble plano, alto y bajo, Reed respondió con una paridad que no parecía de espejo sino de río, absorbió arriba, devolvió abajo, clavó un toque limpio en el antebrazo, dejó una abolladura donde antes había lisa convicción. El Feyori giró,
Encadenó una figura que pretendía enganchar ambos brazos y cortar el juego. El humano cedió una pulgada, la rodilla protestó y él la cayó con un ajuste de cadera, y el palo corto encontró el muslo en el punto exacto donde el refuerzo deja un borde respirable para la articulación. No fue teatral, fue real. El resto sucedió con la economía de lo inevitable: costado, hombro, hueco bajo la guardia, palanca mínima en el centro de gravedad. Bean cayó de espaldas, no derrotado con humillación, sino detenido por la evidencia. Reed no tocó el cuello, solo dejó el borde a distancia de significado. Talbek levantó la mano. El aplauso tardó, llegó desordenado, como llega el reconocimiento cuando primero tuvo que desarmar una certeza. Esa noche, en su despacho, el instructor repasó los datos crudos. Los números de Reed no reventaban el gráfico en velocidad ni en potencia, lo que los algoritmos no sabían nombrar era lo que le daba ventaja: la no repetición, la manera en que cada situación encontraba una respuesta inédita que, sin embargo, se sentía practicada desde siempre. El informe obligaba a etiquetar el arma como polímero janitorial improvisado, una definición que hacía reír a medias y pensar del todo. Talbek cerró el archivo y se quedó mirando el reflejo de su propio rostro en la pantalla apagada. Se dijo que habría que reescribir secciones del programa. En el balcón del dormitorio, Reed enrollaba un cordel fino alrededor de 2 cepillos de dientes de madera, no como quien prepara una herramienta, sino como quien se familiariza con un peso casi insignificante hasta que deja de serlo. Un cadete que pasaba le preguntó si pensaba usarlos en combate. Reed dijo que esperaba que no, hizo una pausa y agregó que en su casa todo podía ser armas si se sujetaba bien. El cadete no respondió, caminó con cuidado alrededor de una silla vacía, como si acabara de recordar que los objetos, a veces, escuchan. El viento desvió el giro de los cepillos y Reed corrigió el arco sin pensarlo, dejó que el círculo volviera a cerrarse. Durante un instante, en el silencio suspendido de la noche, todo el entrenamiento de la academia pareció moverse 1 milímetro fuera de su eje para volver a asentarse en un lugar más verdadero. La expectativa de la exhibición final se transformó en un rumor persistente que recorrió los pasillos de la academia como un pulso eléctrico. Durante generaciones, el evento de cierre había sido un escaparate para las tradiciones marciales de cada especie, un teatro solemne donde se demostraba la belleza de las formas, la disciplina de los reflejos y la continuidad de los linajes. Se pulían las armas ceremoniales hasta que brillaban como espejos, se calibraban los mecanismos de descarga para que sonaran con precisión en el instante exacto, se aceitados filos vivos que temblaban en manos nerviosas, no por miedo sino por la responsabilidad de representar a su gente. Esa vez, sin embargo, había una grieta en el guión. Nadie lo decía en voz alta, pero todos lo sabían: un humano había roto el orden. Lo había hecho con un trapeador olvidado, y desde ese instante, ninguna tradición podía sentirse intacta. El murmullo creció en los dormitorios, en la cafetería, en la antesala de las clases tácticas. Algunos lo expresaban con sarcasmo: ¿vamos a desfilar con escobas? Otros lo discutían con gravedad, señalando que el acto de Reed no era simple improvisación sino un recordatorio brutal de que las guerras reales rara vez ofrecen condiciones ceremoniales. Los instructores escuchaban y no siempre intervenían, era más útil observar cómo cada cadete procesaba el desafío que imponer silencio. En la oficina de Talbek, los informes se acumulaban: más esguinces de lo normal, más fracturas menores, más solicitudes de acceso a la enfermería. Los palos improvisados habían dejado un rastro físico que ningún programa de combate ritual había producido en décadas. En medio de esa tensión, Bean se entrenaba con obstinación. El Feyori había sido derrotado con palos rotos y no lo olvidaba. Pasaba horas frente al espejo táctico repitiendo movimientos, ajustando la coordinación de sus cuchillas, obligándose a recordar la incomodidad de la madera en su mano. A veces lo intentaba de nuevo, rompiendo mangos de repuesto, sintiendo cómo las astillas se resistían a su control. Sus compañeros lo miraban con mezcla de respeto y duda. Era evidente que había aprendido algo del humano, pero también era evidente que aún no lo había asimilado. Bean no lo reconocía en voz alta, pero en sus entrenamientos privados había dejado de buscar la perfección de las figuras Feyori y había comenzado a buscar la imprevisibilidad. Mientras tanto, Reed no parecía interesado en la conversación colectiva.
Se lo veía en los pasillos con los guantes puestos aunque no tuviera combate programado, practicando gestos mínimos, giros de muñeca, cambios de peso de un pie al otro, como si cada sombra proyectada en el suelo fuera un rival potencial. La imagen se repetía, 2 cepillos de dientes, a veces un par de bolígrafos, incluso una bandeja de la cafetería sostenida como si fuera un escudo improvisado. No presumía de ello, lo hacía como quien respira. Y esa naturalidad resultaba más perturbadora para los demás que cualquier discurso. La pregunta se repetía entre los cadetes, si podía convertir cualquier objeto en un arma, ¿qué significaba entonces portar con orgullo las reliquias de sus pueblos? El día de la ceremonia llegó con un aire distinto al de años anteriores. El gran anfiteatro estaba lleno, con autoridades de la flota, observadores de academias rivales, instructores que hablaban en voz baja mientras consultaban pantallas de métricas. Los cadetes ingresaron en formación, cada uno portando lo que representaba lo mejor de su mundo. Algunos lucían armaduras vivientes que palpitaban con el ritmo de sus corazones, otros llevaban espadas de cristal talladas a lo largo de siglos, otros exhibían guanteletes que concentraban la fuerza de planetas enteros en un solo golpe. Reed entró al final, sin arma visible, sin ornamento, con la sencillez de quien no necesita más que sus manos y lo que encuentre. El murmullo en las gradas se volvió un oleaje de especulación. ¿Era una provocación? ¿Una burla? ¿Un acto de arrogancia o de desdén por el protocolo? La asignación había sido clara, su combate final sería contra Vin. Nadie lo dijo en voz alta, pero todos esperaban ese enfrentamiento como el verdadero clímax del evento. El Feyori había trabajado hasta la extenuación para no repetir su derrota, y Reed, al parecer, ni siquiera se había molestado en prepararse de un modo convencional. En la esquina del anfiteatro, un bot de mantenimiento avanzó en silencio, ajeno al drama, y en su compartimento llevaba lo de siempre, un juego de paños, solventes de limpieza, un mango de polímero reforzado. Reed cambió de dirección sin vacilar. Tomó el mango, lo evaluó con calma y, ante la mirada de todos, lo partió contra el borde metálico de la máquina. El chasquido fue un latido seco que recorrió la sala. 2 piezas irregulares, un extremo más corto, otro más largo, bordes astillados. Reed los levantó sin teatralidad, solo constatando que ahora tenía lo que necesitaba. Talbek levantó la mano y dio la señal. Vin no cargó con prisa, había aprendido a respetar la paciencia. Se movió en círculos, sus cuchillas de choque desplegadas, la energía chisporroteando en un murmullo grave. Reed lo observaba con una quietud tensa, pies ligeros, hombros sueltos. El primer choque fue brutal y limpio, un palo interceptó el golpe alto, el otro se deslizó bajo la guardia y marcó un impacto seco en el antebrazo. La armadura absorbió parte de la fuerza, pero la vibración viajó al hueso y Vin retrocedió con una mueca involuntaria. El público contuvo el aliento. El intercambio continuó con una velocidad que borraba el concepto de coreografía. Vin intentaba desplegar la elegancia de su estilo, giros, rotaciones, secuencias diseñadas para impresionar tanto como para vencer. Reed respondía con golpes que parecían accidentes controlados, un palo que se colaba entre 2 placas de armadura, un desvío que convertía un ataque circular en un tropiezo, un empuje con el hombro que robaba el equilibrio en el instante exacto. No era fuerza bruta, era cálculo aplicado en el caos. Vin cayó una vez, se levantó de inmediato, volvió a la carga con furia contenida, pero la segunda caída fue más clara. Reed lo derribó con un giro mínimo y dejó el palo más corto detenido a un suspiro de su cuello. El silencio fue absoluto. Talbek levantó la mano y declaró el final. El aplauso llegó con retraso, primero tímido, luego inevitable, aunque no era el aplauso de la admiración estética, sino el reconocimiento incómodo de una verdad. Lo que se había visto no era un triunfo de la improvisación sobre la técnica, sino la revelación de que la técnica misma podía convertirse en una prisión cuando se dependía demasiado de ella. Los cadetes salieron del anfiteatro con el mismo peso en los hombros. Nada de lo que habían aprendido estaba equivocado, pero tampoco estaba completo. El humano había mostrado que cualquier objeto, cualquier error, cualquier fragmento podía ser convertido en una extensión de la voluntad. Y en la flota, donde la guerra rara vez respetaba los manuales, esa lección era imposible de ignorar. Esa noche, en los dormitorios,
Reed estaba en el balcón con los 2 cepillos de dientes de siempre. Giraban en sus manos como un juego silencioso, una rutina que no pretendía espectáculo, solo memoria muscular. Un cadete se detuvo y le preguntó si pensaba usarlos algún día en combate real. Reed levantó la vista, lo pensó un segundo y respondió con esa calma que no busca convencer: esperaba que no, pero que allá de donde venía, cualquier cosa podía convertirse en un arma si se sostenía bien. El cadete no insistió. El eco de la ceremonia no se disipó con rapidez. Durante días enteros, los pasillos de la academia se llenaron de discusiones veladas, de silencios incómodos y de gestos repetidos en rincones apartados. Algunos cadetes se entrenaban con sus armas reglamentarias como si quisieran demostrar que nada había cambiado, que sus tradiciones seguían intactas. Sin embargo, era evidente en la forma en que apretaban demasiado fuerte las empuñaduras, en la manera nerviosa en que giraban la mirada hacia cualquier objeto cotidiano, que la certeza ya no existía. Otros, en cambio, se acercaban sin pudor al armario de limpieza o a los talleres de mantenimiento, pidiendo mangos de repuesto, pedazos de tubería descartada o herramientas sin filo. El personal técnico se quejaba de que el inventario desaparecía como nunca antes. Se había desatado un contagio silencioso, la idea de que todo podía ser un arma, que la perfección de siglos podía verse rota por un pedazo de madera astillada. Talbek no detuvo ese fenómeno. Observaba, evaluaba, tomaba notas en silencio mientras la disciplina rígida de la academia se doblaba en direcciones inesperadas. Sabía que intervenir demasiado temprano lo reduciría todo a una moda pasajera, pero si lo dejaba crecer, se transformaría en una verdad incorporada. En sus informes internos comenzó a registrar una categoría nueva: familiaridad con lo improvisado. Los evaluadores de la flota no entendían del todo el concepto, pedían cifras, comparativas, porcentajes de efectividad. Talbek respondía con descripciones, reacciones más rápidas ante fallos de equipo, mayor creatividad en escenarios simulados, cadetes que improvisaban soluciones en entornos donde antes quedaban paralizados. No eran números fáciles de mostrar en gráficos, pero era una diferencia palpable. Reed, mientras tanto, seguía con su rutina sin hablar mucho de ella. No presumía, no corregía a otros, no formaba grupos de entrenamiento alrededor suyo. Entrenaba solo, a veces con los objetos más absurdos: cucharas, cepillos, trozos de tubería, incluso una caja de embalaje convertida en escudo improvisado. Para él no había nada de especial en ello, era simplemente la forma en que había crecido, donde lo importante no era el arma en sí, sino la disposición a usar lo que se tuviera. Los demás, sin embargo, lo observaban como si fuese un misterio en carne viva. Unos lo miraban con respeto, otros con recelo, y algunos con una especie de miedo que no se atrevían a confesar. Vin, en particular, se había convertido en el espejo de esa tensión. No aceptaba su derrota como definitiva. Se entrenaba a todas horas, duplicando sesiones, puliendo técnicas, quebrando palos de repuesto hasta que sus manos estaban cubiertas de vendajes. El recuerdo del golpe en el muslo, de la caída humillante frente a 200 observadores, lo acompañaba como un aguijón clavado en la memoria. Intentaba reproducir cada movimiento de Reed, pero el resultado era siempre torpe, impreciso, como una pintura mal copiada de un original imposible de imitar. Los instructores veían el esfuerzo y no lo detenían, sabían que en esa obstinación había un aprendizaje profundo, aunque Vin aún no lo hubiera descifrado. El efecto se amplificó en las sesiones colectivas. Talbek comenzó a introducir variaciones inesperadas, ordenaba que apagaran las luces en medio de un combate, que una de las armas fallara deliberadamente, que las parejas fueran desiguales en fuerza y tamaño. Quería que todos sintieran lo que significaba perder la seguridad de lo programado. Al principio, el caos generó protestas, caídas dolorosas y más lesiones menores de las que la enfermería podía atender en un solo día. Pero poco a poco, los cadetes comenzaron a adaptarse. Ya no confiaban ciegamente en que su arma funcionara como estaba diseñada, aprendieron a mirar alrededor, a convertir cualquier elemento del entorno en parte de la pelea. Una silla, una placa suelta del suelo, un fragmento de tubo, incluso el propio error del oponente. Los observadores externos, enviados por la flota para evaluar la disciplina, no sabían qué pensar.
Habían venido a presenciar ceremonias de perfección, estilos pulidos como esculturas, y se encontraron con un caos deliberado, con estudiantes que blandían palos improvisados, que usaban las sombras para ocultar movimientos, que se lanzaban contra rivales mucho más fuertes usando estrategias que no estaban en los manuales. Algunos oficiales anotaban con entusiasmo, convencidos de que esa era la evolución necesaria en tiempos de guerra imprevisible. Otros, en cambio, fruncían el ceño, preguntándose si no se estaba corrompiendo la pureza de las tradiciones. Talbek escuchaba todas las críticas, pero seguía adelante con la misma calma implacable. El campo de batalla real no se parecía en nada a una ceremonia, y lo sabía. Una tarde, en un entrenamiento cerrado, Reed fue llamado de nuevo. La sala estaba en penumbra, el suelo marcado por cicatrices de combates anteriores. No se le asignó rival inmediato, Talbek le indicó que se colocara en el centro. Luego ordenó a 4 cadetes que lo rodearan, cada uno con un arma distinta, un bastón eléctrico, una hoja cristalina, un guantelete de impacto y una lanza corta ceremonial. Reed no protestó, no pidió aclaraciones. Simplemente miró alrededor, respiró hondo y buscó con la mirada algo que pudiera usar. No había trapeadores esta vez, ni tuberías sueltas. Solo un banco bajo en la esquina. Caminó hacia él, lo levantó con un esfuerzo sencillo y lo sostuvo como si fuera un escudo rudimentario. El combate comenzó sin aviso. Los 4 atacaron con cautela al principio, esperando ver cómo reaccionaría. Reed bloqueó el primer golpe con el banco, el impacto resonando como un trueno en la sala. Giró, empujó con el mismo banco hacia atrás, desequilibrando al portador de la lanza, y con una patada lateral derribó al que empuñaba el guantelete. El cristalino lanzó un corte que astilló la madera, pero Reed usó la grieta del banco para atrapar la hoja y torcerla con una palanca improvisada. El cadete soltó el arma antes de que su muñeca cediera. El último, con el bastón eléctrico, descargó contra él, pero Reed ya se había deslizado hacia un lado, usando la pata rota del banco como palo corto para golpear en el costado expuesto. En menos de un minuto, los 4 estaban en el suelo o desarmados. Reed respiraba con el sudor corriéndole por la frente, el banco hecho añicos en sus manos. Talbek no aplaudió ni felicitó. Solo se acercó, con voz firme, dijo a toda la sala: esto es lo que significa no confiar en nada salvo en tu capacidad de adaptarte. Los cadetes entendieron que la lección no era la victoria de Reed, sino la demostración de que el control absoluto es una ilusión, que lo único verdadero es la capacidad de encontrar en el caos una oportunidad. Esa noche, el rumor volvió a propagarse. Algunos lo contaban con entusiasmo, otros con incomodidad. Los más jóvenes repetían que el humano había derrotado a 4 con un banco roto. Los veteranos murmuraban que aquello no era combate ceremonial, era supervivencia pura. Y poco a poco, la línea que separaba ambas cosas empezó a borrarse en la mente de todos. La academia había cambiado sin que nadie pudiera negarlo. El rumor del banco destrozado se había sumado a la leyenda del trapeador y a las astillas que habían abierto la piel de más de un cadete durante los entrenamientos. Los pasillos murmuraban en varios idiomas, los comedores vibraban con discusiones que nunca llegaban a resolverse, y hasta los instructores menos inclinados a reconocer innovaciones aceptaban en silencio que algo profundo se había instalado. La disciplina rígida que definía cada tradición aún estaba allí, pero ahora convivía con una sospecha persistente, que en el fragor real de la guerra, lo que decidiría la vida o la muerte no sería la pureza del estilo, sino la capacidad de improvisar con lo que se tuviera al alcance. Los oficiales de la flota, enviados para supervisar, tomaban notas compulsivas. Algunos celebraban la creatividad nacida del caos, convencidos de que la guerra moderna exigía mentes capaces de transformar objetos banales en herramientas letales. Otros se inquietaban, decían que se estaba minando el respeto a los rituales, que sin la estructura de siglos la moral de las tropas podía quebrarse. Talbek escuchaba esas discusiones con rostro imperturbable. Sabía que no todos lo comprenderían. Su deber no era complacer tradiciones, sino preparar soldados que sobrevivieran a escenarios donde ninguna tradición servía. En los dormitorios, Reed mantenía la misma rutina. No hablaba más de lo necesario, no explicaba nada de su filosofía.
Se limitaba a entrenar, a veces con armas estándar para cumplir el protocolo, otras con objetos que hacían reír a los observadores hasta que lo veían en movimiento. Un día practicaba con bandejas de metal de la cantina, otro con lápices, otro con simples correas de tela. Sus compañeros empezaban a observarlo con una mezcla de curiosidad y temor. No era que convirtiera cada objeto en un arma perfecta, sino que lo hacía con naturalidad, como si para él no existiera separación entre lo cotidiano y lo letal. Esa naturalidad era lo que resultaba más inquietante. Bean, en cambio, ardía por dentro. Su orgullo Feyori no podía aceptar la derrota pública, y cada noche, cuando el silencio caía sobre los pasillos, se encerraba a entrenar con mangos, con bastones de repuesto, con cuchillas tradicionales. Había dejado de dormir más de 4 horas, y su cuerpo empezaba a resentirlo. Sus manos estaban cubiertas de vendajes, sus articulaciones crujían, y aún así seguía, convencido de que la única manera de redimirse era vencer al humano en condiciones reales. Sus compañeros lo miraban con compasión y con miedo, porque sabían que la obsesión podía volverse tan peligrosa como cualquier enemigo externo. El punto de ruptura llegó en una sesión nocturna inesperada. Las alarmas tácticas se activaron sin previo aviso, y todos los cadetes fueron convocados al salón principal. Algunos pensaron que era un simulacro, otros, que se trataba de un castigo colectivo. La luz blanca bañó el espacio, los drones de grabación descendieron y Talbek se presentó con expresión grave. Explicó que la flota había ordenado una evaluación extraordinaria, un escenario improvisado, con variables fuera de control, para medir la capacidad de adaptación. Nadie tendría sus armas reglamentarias, en cambio, cada cadete debía armarse con lo que encontrara en la sala en un tiempo límite de 30 segundos. El caos se desató de inmediato. Unos corrieron hacia los bancos, otros arrancaron paneles del suelo, algunos intentaron usar piezas de los drones de limpieza que estaban acoplados en las esquinas. Reed se movió sin prisa, observando. Encontró una caja de suministros olvidada, arrancó la tapa metálica y la sostuvo como escudo en la mano izquierda. Con la otra, tomó una barra de refuerzo que había quedado suelta en el marco de una compuerta de mantenimiento. No necesitaba más. Cuando Talbek dio la orden de iniciar, Reed ya estaba en guardia. El combate colectivo fue un torbellino. Cadetes enfrentándose entre sí con sillas, con trozos de madera, con metales doblados, con cualquier cosa que pudiera servir. La sala se convirtió en un concierto de choques extraños, de objetos que jamás habían sido pensados para la guerra. En medio de todo, Reed se movía como si hubiera nacido para ese caos, bloqueaba con la tapa metálica, desviaba ataques con la barra, giraba el cuerpo para convertir un desequilibrio en un derribo limpio. No buscaba herir gravemente, solo neutralizar con la precisión exacta. Bean, en el otro extremo de la sala, vio la oportunidad. Se había armado con 2 tubos de refuerzo que había encontrado en un compartimento, y se lanzó hacia Reed con la furia contenida de semanas de obsesión. La multitud abrió paso instintivamente, todos sabían que ese enfrentamiento era inevitable. Reed giró la cabeza apenas un segundo, y sus ojos se cruzaron con los de Bean. No hubo palabras, no hubo anuncio. Se encontraron en el centro con un estruendo de metal improvisado contra metal improvisado. El choque fue brutal. Bean descargó una lluvia de golpes desesperados, sus tubos silbando en el aire como látigos metálicos. Reed bloqueó el primero con la tapa de la caja, redirigió el segundo con la barra, retrocedió un paso y dejó que la fuerza de Bean lo sobrepasara. Con un giro mínimo, golpeó el costado de su oponente y lo obligó a retroceder. Bean gruñó, giró los tubos y volvió a la carga, pero cada ataque era absorbido, desviado o transformado en una apertura. El público contenía el aliento, era evidente que Reed no luchaba contra Bean solamente, sino contra la obsesión que lo había consumido. El desenlace llegó en un instante casi imperceptible. Reed bloqueó un golpe alto con la tapa metálica, la giró para atrapar uno de los tubos, y con la barra golpeó el otro, arrancándoselo de las manos. En un movimiento fluido, dejó a Bean en el suelo con la barra apoyada en su pecho. El silencio fue total. Bean jadeaba, la mirada llena de rabia y de algo más cercano al reconocimiento. Reed no habló, no sonrió. Solo retiró la barra y lo ayudó a incorporarse. Talbek se acercó y declaró que la evaluación había terminado.
No hubo aplausos esta vez. Los cadetes comprendieron que no habían presenciado un espectáculo, sino una lección. En el caos, la obsesión se rompe, y lo único que queda es la capacidad de adaptarse. Bean bajó la cabeza, no en humillación, sino en un silencio que anunciaba un aprendizaje al fin aceptado. Reed volvió a su lugar, con la tapa metálica y la barra colgando como si fueran nada. La sala entera comprendió que nada, absolutamente nada, volvería a ser igual en la academia. El ambiente de la academia se volvió extraño después de aquella evaluación nocturna. No era solo el cansancio físico, los vendajes improvisados, los hematomas repartidos por todos los cuerpos, el olor a desinfectante que impregnaba los dormitorios, sino algo más profundo, casi intangible, la sensación de que ya nadie podía confiar en lo que antes daba seguridad. Los bastones de plasma, las hojas cristalinas, las danzas rituales que habían sido orgullo de tantas especies ahora parecían demasiado ordenadas, demasiado previsibles frente a la memoria de un humano que había reducido a todos a improvisar con bancos, tapas metálicas y objetos de limpieza. Era como si las paredes mismas de la academia guardaran silencio expectante, escuchando cada conversación furtiva en los pasillos, cada mirada de reojo hacia cualquier objeto cotidiano que, de pronto, ya no podía verse como simple. Talbot percibía el cambio con la serenidad de quien lo había buscado. No lo decía abiertamente, pero cada decisión suya estaba diseñada para empujar a los cadetes fuera de su zona de comodidad. La semana posterior a la evaluación, sustituyó las prácticas habituales por escenarios cada vez más caóticos, combates en habitaciones con gravedad reducida, entrenamientos con luces parpadeantes que se apagaban en momentos clave, peleas en pasillos estrechos donde dos no podían moverse al mismo tiempo. Los cadetes se golpeaban más, se frustraban, pero también empezaban a descubrir en sí mismos reflejos que jamás habían sospechado. Ya no bastaba con repetir formas perfectas, había que reaccionar, adaptarse, improvisar. Reed no hablaba más de lo necesario, pero era imposible no verlo en el centro de esos cambios. A veces parecía moverse con desgana, como si aquello le resultara demasiado familiar, como si los demás estuvieran alcanzando apenas lo que él había tenido que aprender desde siempre. Una tarde, mientras la mayoría practicaba con bastones electrónicos en un simulador de túneles, lo encontraron en el patio exterior, sentado con una cuerda fina entre las manos. La retorcía en nudos simples, luego en lazos dobles, luego en figuras que recordaban trampas de caza. No entrenaba con furia, sino con una calma que desarmaba a cualquiera que lo observara. Un cadete le preguntó qué hacía. Reed levantó la mirada y respondió con una frase que quedó grabada: si no puedes encontrar un arma, crea una trampa. Y si no puedes crear una trampa, crea una oportunidad. Ese mismo día, la academia fue sacudida por un simulacro inesperado. Sonaron las alarmas de intrusión, las compuertas se cerraron, y una voz metálica anunció que un grupo hostil había penetrado en las instalaciones. Todos supieron que era un ejercicio, pero el realismo del despliegue obligó a sentirlo como auténtico. Se activaron drones de asalto con programas de neutralización, armados con cargas no letales, pero suficientemente dolorosas para incapacitar. Los cadetes fueron divididos en grupos y encerrados en distintos sectores, con la orden de sobrevivir y reagruparse. Reed quedó atrapado en un módulo de almacenamiento junto a 3 compañeros de especies diferentes, un kelbos ágil, un methrit de reflejos nerviosos y un tifarniano de armadura cristalina que ocupaba medio espacio solo con su cuerpo. Ninguno tenía armas reglamentarias. Había cajas, herramientas menores, tubos de conducción desmontados y poco más. El pánico inicial casi estalló en discusiones, pero Reed los calló con un gesto firme. Recorrió el lugar con la mirada, abrió una caja y sacó un rollo de cable conductor, luego arrancó un panel suelto que serviría de escudo, y al final repartió tubos como improvisados bastones. No piensen en lo que falta, dijo. Piensen en lo que hay. Cuando los drones irrumpieron, el caos se convirtió en prueba. El kelbos, bajo las indicaciones de Reed, usó el cable como trampa para enredar las patas metálicas del primero. El tifarniano bloqueó con su cuerpo el disparo de un dron, soportando la descarga gracias a su armadura natural, mientras Reed lo derribaba de un golpe seco con el panel arrancado. El methrit, nervioso, casi soltó su tubo,
pero Reed lo reposicionó en segundos, guiando su brazo para que desviara un rayo al suelo. El enfrentamiento duró minutos intensos, pero al final los cuatro salieron de la sala jadeando, cubiertos de sudor, rodeados de piezas de drones inutilizados. Ese episodio se propagó por toda la academia con la fuerza de una leyenda inmediata. No solo habían sobrevivido al simulacro, sino que lo habían hecho con creatividad pura, improvisando cada paso. Lo que más impactó fue que ninguno de ellos había usado su estilo ceremonial, todos habían aprendido a pensar como Reed, a ver en lo ordinario un arsenal. Esa idea comenzó a expandirse como un virus conceptual, la adaptación era más fuerte que la tradición. Bean, mientras tanto, observaba en silencio. La derrota todavía ardía en su memoria, pero algo en su mirada había cambiado. Ya no entrenaba con la furia desbordada de antes, sino con una calma tensa. Empezó a replicar lo que veía en Reed, pero no para copiarlo, sino para entenderlo. Practicaba en secreto con objetos cotidianos, aprendía a fallar sin frustrarse, a sentir el peso de un palo astillado como si fuera parte de su propio cuerpo. Sabía que tendría otra oportunidad, no porque la academia se la diera, sino porque la guerra real acabaría por ofrecérsela. Esa noche, en el dormitorio, los cadetes comentaban lo ocurrido en el simulacro. Algunos hablaban con entusiasmo, otros con miedo, pero todos coincidían en algo: el humano había demostrado que la verdadera fuerza no estaba en la perfección, sino en la familiaridad con el caos. Reed, sentado en su litera, sostenía de nuevo los dos cepillos de dientes unidos por la cuerda que había trenzado horas antes. Los giraba con lentitud, probando ángulos, escuchando cómo el viento nocturno los desviaba y ajustando el movimiento con naturalidad. Un cadete lo observó y preguntó si pensaba usarlos en combate. Reed no levantó la vista. «Espero que no», dijo. «Pero si llega el día, sabré cómo». El silencio que siguió no fue de incredulidad, sino de respeto. Por primera vez, los demás entendieron que aquello no era arrogancia humana, ni desprecio por las tradiciones. Era supervivencia desnuda, un recordatorio de que la guerra no se libra con lo que uno quiere, sino con lo que el mundo te lanza en la cara. La última semana de entrenamiento coincidió con un ambiente enrarecido. La academia parecía un organismo vivo que contenía la respiración, como si esperara una tormenta inevitable. Los cadetes habían pasado de reírse en voz baja de las improvisaciones del humano a observarlo en silencio, copiando gestos, practicando con objetos absurdos, dejándose las manos en astillas de madera o en cortes de metal mal limado. Las viejas tradiciones no habían desaparecido, pero se habían vuelto pesadas, como ropajes ceremoniales en medio de un campo de batalla real. Nadie lo decía, pero todos comprendían que ya no había vuelta atrás. Talbek recibió la orden de organizar un ejercicio final, una prueba que cerrara el ciclo de entrenamiento y que fuera evaluada directamente por una delegación de oficiales de la flota. No se trataba de una ceremonia de exhibición como las anteriores, sino de una simulación estratégica en la que cada cadete debía demostrar lo aprendido no solo con su arma ancestral, sino con lo que la situación le obligara a usar. Era, en esencia, un examen de caos. El rumor corrió con rapidez. No se permitiría preparación, los escenarios serían aleatorios, y los drones de combate llevarían protocolos agresivos que podían dejar cicatrices si uno no era lo bastante rápido. El día señalado, la sala de entrenamiento fue transformada. El suelo estaba lleno de obstáculos, paneles desprendidos, tuberías sueltas, cajas esparcidas como si la academia hubiera sufrido un ataque real. Las luces parpadeaban, la gravedad fluctuaba en ciclos irregulares y un humo espeso se arrastraba desde las rejillas de ventilación. Los cadetes entraron tensos, algunos intentando aferrarse a sus tradiciones, otros ya dispuestos a usar lo que encontraran. Reed caminó al final del grupo, con la calma de quien reconocía el terreno, porque todo ese desorden se parecía demasiado a lo que él entendía como natural. La señal de inicio estalló como un trueno metálico. Los drones descendieron, disparando cargas no letales, pero suficientes para derribar a cualquiera que se quedara rígido. El caos se desplegó de inmediato. Un Kelbos usaba trozos de tubería como bastones dobles, un Methrit improvisaba con un panel de metal como escudo, una Ari arrancaba cables para convertirlos en látigos eléctricos. Reed se movía entre ellos, sin buscar protagonismo, observando, desviando,
ayudando cuando alguien quedaba atrapado. En un momento, tomó una simple barra de soporte caída, la partió en dos contra el suelo irregular y, sin pensarlo, empezó a marcar el mismo ritmo que tantas veces había practicado con mangos de trapeador, cepillos de dientes y hasta bandejas. Vin apareció entre el humo, con los ojos encendidos no de odio, sino de determinación. Había esperado este momento, no para humillar al humano, sino para probarse a sí mismo. Llevaba en cada mano un pedazo de metal arrancado de las compuertas, astillado, irregular, tan improvisado como todo lo que había visto en semanas. Se encontraron en el centro, rodeados por un círculo involuntario de cadetes que detenían sus combates para observar. No hubo anuncio. El choque fue inmediato. Vin atacó primero, y no era el mismo de antes. Ya no buscaba figuras elegantes, ya no giraba con excesiva teatralidad. Sus golpes eran directos, adaptativos, calculados con la brutalidad necesaria para sobrevivir. Reed respondió con la misma economía de movimiento de siempre, bloqueando, desviando, golpeando en ángulos que parecían accidentales, y sin embargo, siempre encontraban un hueco. El intercambio duró más de lo que nadie esperaba. Por primera vez, Reed no neutralizaba en segundos, Vin había aprendido. El combate se volvió un diálogo. Golpe y respuesta, astilla contra astilla, metal contra madera. Las chispas saltaban cuando los filos improvisados se rozaban. Los dos respiraban con fuerza, sudor goteando sobre el suelo manchado. En un instante, Vin logró un impacto limpio en el hombro de Reed, arrancándole un jadeo contenido. Por un segundo, pareció que podía ganar. Reed retrocedió medio paso, cambió el peso a la pierna menos estable, y entonces giró con un movimiento que nadie vio venir. En lugar de golpear, dejó caer uno de sus palos, atrapó la muñeca de Vin con la mano libre, usando el propio impulso del Feyori, lo lanzó contra una caja vacía que se astilló bajo el impacto. El silencio fue inmediato. Vin respiraba agitado en el suelo, pero no derrotado en espíritu. Reed extendió la mano, y esta vez Vin no dudó en tomarla. No era un gesto de humillación, sino de reconocimiento. Había perdido de nuevo, pero había demostrado que podía aprender del caos, que la lección había arraigado. Talbek, desde la plataforma de observación, asintió sin pronunciar palabra. Sabía que lo que había ocurrido no era una simple victoria, era la transmisión de un entendimiento que ya no podía borrarse. Los drones fueron desactivados, las luces volvieron a estabilizarse y la sala quedó en silencio, salvo por las respiraciones entrecortadas de decenas de cadetes cubiertos de sudor, sangre leve y astillas. La delegación de la flota se miró entre sí, algunos incrédulos, otros impresionados. Los informes posteriores hablarían de niveles de adaptación extraordinarios, de improvisaciones no previstas en los manuales, de riesgo de erosión de tradiciones. Pero para los que estuvieron allí, la verdad era más simple. Habían visto cómo un humano, armado apenas con fragmentos, había cambiado el modo en que todos entendían el combate. Esa noche, en el balcón del dormitorio, Reed volvió a sostener sus cepillos de dientes unidos por la cuerda. Los giraba despacio, sintiendo cómo el viento nocturno los desviaba. A su lado, Vin apareció en silencio y lo observó durante unos segundos. No dijo nada. Solo tomó otro par de cepillos que había traído consigo y empezó a imitar el movimiento, torpe al principio, pero constante. Reed no corrigió ni explicó. Solo siguió girando los suyos, y juntos, bajo el cielo oscuro, los dos marcaron un ritmo que ya no pertenecía a una especie ni a una tradición, sino a una nueva forma de entender la supervivencia.